Hola chicos, ¿cómo están? Hago este video para que sirva de complemento para esta primer clase que ustedes ya tienen en su poder el PDF, ¿sí?, de la clase, esas 33 diapositivas, que de cierta manera leer las diapositivas nos van a enriquecer, pero no demasiado, considero, según mi punto de vista, porque quizás sea un poco abstracto. Por eso hago este video, para hacer hincapié en algunos temas, 5 o 6 puntos que me parecen importantes que le prestemos atención. Por empezar, empezamos definiendo lo que es la traumatología, la ortopedia. Entiéndase por traumatología la parte de la medicina que se encarga del estudio de las lesiones del aparato locomotor. ¿Qué es la locomoción? La locomoción es trasladarse de un lugar a otro en el espacio, ya sea caminando, corriendo, en cuadrupedia, reptando, etcétera. ¿Quién nos permite este movimiento? Nuestro sistema osteoartrocinemático, o sea, formado por huesos, por articulaciones y por músculos, ¿sí? Casualmente todas las patologías que estudiamos en traumatología, las lesiones óseas, lesiones articulares y lesiones musculares, ¿sí? ¿Qué más? Diferencia entre órtesis y prótesis. Órtesis, entiéndase, todo aquello que va por fuera del organismo. Prótesis, todo aquello que va por dentro del organismo. Ejemplos de prótesis: yeso, férulas. Ejemplo de prótesis: todo aquello que va por dentro del organismo, motivo por el cual se necesita un procedimiento quirúrgico para aplicarlas. La próxima clase vamos a hablar de prótesis. De todas maneras, el año que viene ustedes van a tener una materia que se llama órtesis y prótesis, que ahí lo van a poder ver bien. ¿Qué más? Acá tengo un pequeño machete, un recordatorio. Rol que cumple el kinesiólogo dentro de un equipo de salud, hablando de patologías traumatológicas. Primero y principal, quien hace el diagnóstico y propone el tratamiento es el médico, ¿sí? Médico traumatólogo o médico cirujano. En la diapositiva 22 del PDF, ahí van a ver un cuadrito donde se habla bien qué es lo que hace el médico. Primeramente, hace un diagnóstico a través de la anamnesis, si el paciente está lúcido y consciente para poder responder preguntas, a través de la inspección y de la palpación, ¿sí? Obviamente apoyándose en métodos diagnósticos, ya sea resonancia magnética nuclear, tomografía axial computada, ecografía si fuese necesario, o rayos X, que es lo que más comúnmente se pide en una primera instancia, dependiendo también la severidad de la patología. Una vez que el médico tiene el diagnóstico, propone el tratamiento, que ese tratamiento puede ser simplemente farmacológico. Si hablamos de una patología leve, el tratamiento puede ser no solo farmacológico, sino que también puede recomendar una inmovilización, un simple reposo, ¿sí?, o una inmovilización más estricta a través de una férula, o directamente a través de una inmovilización interna, para lo cual se necesita una cirugía. Luego de esta inmovilización vendría ahí sí la parte del rol kinésico, donde empezamos a tratar a nuestro paciente ya en la fase crónica, porque entiéndase que en la fase aguda de una patología traumatológica, como les digo, quien evalúa, diagnostica y propone el tratamiento es el médico. Nosotros vamos a realizar un tratamiento en la fase crónica de la lesión, luego de que la persona fue operada o luego de esa inmovilización con yeso. Es que el paciente empieza a ir al kinesiólogo para hacer todo lo que es el tratamiento a través de medios físicos y el tratamiento a través de los movimientos, ejercicios, flexibilidad. Y acá quiero hacer hincapié en algo que es muy importante, y este es el paradigma en el cual nos debemos situar los kinesiólogos, donde
a una lesión traumatológica la vamos a encarar desde dos enfoques. Por un lado, vamos a decir que debemos rehabilitar la estructura y por otro lado debemos readaptar la función de esa estructura que se lesionó. Por ejemplo, ese hueso que se fracturó, ese músculo que se desgarró, ese ligamento, esa cápsula que se distendieron, ¿sí? Secundarios a un esguince o a una luxación. Entonces, ¿qué sería rehabilitar la estructura? Bueno, es esa fase de reposo, esa fase más de consultorio, esa fase de fisioterapia convencional en la cual el paciente se encuentra quietito, con el pie en alto, hielo, fisioterapia, magneto, para que cuando luego la sintomatología empieza a disminuir o cuando se le quita la inmovilización al paciente, ahí empieza la parte de readaptar la función, o sea, devolverle la función para la cual fue concebida esa estructura, ¿sí? Si hablamos de músculo, producir movimiento o inhibir un movimiento. Si hablamos de cápsula, ligamento, darle sostén a una articulación. Si hablamos de hueso, bueno, que cumpla la función para la cual fue concebida el hueso, que es darnos sostén, protección y función de palanca. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, chicos, no nos olvidemos de readaptar la función. Rehabilitar la estructura, a ver, la naturaleza es tan sabia que prácticamente ni haría falta hacer fisioterapia para que un hueso se cicatrice, o para que un músculo se cicatrice, o para que un ligamento o una cápsula se cicatrice, ¿sí? ¿Es importante el reposo, la inmovilización, la fisioterapia? Sí, pero considero que es más importante aún la fase de readaptación funcional, es decir, devolverle la función a esa estructura anatómica que se lesionó. Nunca olvidar esto, por favor. Digo esto porque a veces nos llega un paciente, nos pide 10 sesiones de fisioterapia, hacemos las 10 sesiones, perfecto, camilla, magneto, TENS, hielo o calor, etcétera, etcétera, pero el paciente, para que lo podamos dar de alta y que le devolvamos la funcionalidad y la independencia que necesita para desempeñarse en las actividades de su vida diaria, en las actividades laborales o en las actividades deportivas, lo que necesita es recuperar la movilidad, recuperar la fuerza, recuperar la flexibilidad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Espero que quede claro porque es muy importante en nuestra labor profesional. Bien, ¿qué más? No me quiero olvidar, hablando de rehabilitar la estructura y readaptar la función, yo siempre digo que el médico traumatólogo arregla el hardware y los kinesiólogos arreglamos el software. O sea, vamos a decir que el traumatólogo realiza una cirugía o coloca un yeso o coloca un enclavijado endomedular en un hueso. Vamos a decir que eso es un trabajo bastante mecánico que actúa sobre la anatomía, sobre la estructura. Nosotros como kinesiólogos nos tenemos que encargar de devolver la funcionalidad de esa estructura, ¿sí? Por eso digo que nosotros recuperamos el software y el médico arregla el hardware, como ejemplo para que se entienda. Otro punto importante. Van a leer en la parte que ya lo hicieron, de hecho, los que ya entregaron el glosario, qué es un esguince, una luxación, una subluxación, ¿sí? Hay diferencias entre una y otras, pero quiero que se entienda que básicamente el mecanismo que produce la lesión es básicamente el mismo. A ver, cuando hay una fuerza externa, o hay un traumatismo X que sitúa a la articulación en una situación anormal, no fisiológica, es decir, cuando la articulación se mueve más allá de su límite, de su rango de movimiento fisiológico, vamos a tener lo que puede ser una simple entorsis. ¿Qué es una entorsis? Es la famosa torcedura, ¿sí? La que el paciente dice: me torcí el tobillo.
nosotros técnicamente le vamos a decir entorsis. ¿Qué sucede en ese caso? Una simple inflamación, dolor. Ahora, si el mecanismo lesional tuvo una mayor fuerza y la articulación se mueve más allá de su límite fisiológico, no vamos a tener una simple entorsis, sino que ya vamos a tener una elongación, una distensión, una ruptura parcial o total de lo que sería ligamento y o cápsulas articulares. Ahí ya estaríamos hablando de esguince, ya vamos a ver más adelante, que pueden ser leves, moderados o severos. Si esa fuerza externa es aún mayor, puede producir una subluxación, entiéndase por subluxación, una descoaptación parcial y momentánea de las carillas articulares, y si esa fuerza externa es aún mayor, la descoaptación es total, o sea que pierden total contacto de manera permanente las carillas articulares. Digo que pierden total contacto de manera permanente hasta que venga un tercero, un profesional, a realizar la reducción, que es básicamente enfrentar nuevamente esas carillas articulares. Espero que se entienda la diferencia entre esguince, subluxación, luxación y cuál sería el mecanismo lesional. Ya vamos a tener tiempo de hablar del tratamiento kinésico. Otra cosita importante a la hora de hablar de fracturas, saber definir qué es una fractura, solución de continuidad a un hueso. ¿Qué significa solución de continuidad? ¿Qué es una solución? Cuando nosotros le encontramos solución a un problema, quiere decir que llegamos al fin de ese problema, ¿sí? O sea, solución significa fin, terminación. Fractura, solución de continuidad a un hueso. O sea, se finaliza, se interrumpe la continuidad normal y fisiológica de un hueso. De esa misma manera podemos definir lo que es un desgarro, solución de continuidad del músculo, ¿sí? Diferenciar fractura de fisura, porque a veces los pacientes lo utilizan como sinónimo, no tienen por qué saber la diferencia un paciente, pero nosotros como estudiantes de la carrera y como profesionales de la carrera debemos saber que la diferencia. En la fisura también hay una solución de continuidad del hueso, pero ese trazo fracturario no llega de cortical a cortical. Entiéndase, en un hueso la solución de continuidad llega de extremo a extremo del hueso, en cambio en la fisura la solución de continuidad no llega de extremo a extremo, o sea que el trazo fracturario no es completo, es incompleto. Obviamente es más estable una fisura que una fractura. Vean bien, chicos, la clasificación de las fracturas según los distintos criterios a través de los cuales se la puede clasificar, según el trazo, según la disposición de los segmentos, según la etiopatogenia, según la exposición de los segmentos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien explicado, considero yo, en el PDF. De todas maneras, no dejen de consultar el libro, Manual de Ortopedia y Traumatología de Firpo, que ahí también está muy bien explicado. Si alguno tiene acceso a otro libro, a otro manual de traumatología, véalo desde ese otro manual. Estas generalidades no cambian de un libro a otro, o pueden haber pequeños cambios, pero pueden verlo desde cualquier libro. Y para finalizar, chicos, tema que se da, tema que se estudia, ¿sí? Tema dado, tema estudiado. Por ejemplo, el glosario, que algunos ya me lo entregaron, son creo que 52 definiciones. Lo hicieron rápidamente. Ahora, lo que necesito es que lo estudien el glosario. Esas van a ser preguntas de examen parcial, preguntas de examen final, ¿sí? Y van a servir para que vayamos entendiendo la materia a medida que la vamos cursando. Entonces, desde ya, no solo estudiar el glosario, sino también toda esta primer clase, e intento que con esta explicación y este videito facilitarles un poco el entendimiento. Estoy a su disposición para las consultas que necesiten realizarme. Éxitos, saludo, a cuidarse y a quedarse en casa, a estudiar dentro de lo posible, ¿sí?